Bien, muy bien todas estas cuestiones que fueron averiguando y que pudieron responder para hoy. El que todavía no pudo hacer el trabajo, por favor que trate de completarlo, así no se va acumulando ni queda pendiente. Entonces vamos a ver esta cuestión del formato condicional, ¿no? De cómo ponerlas en prácticas y qué distintas posibilidades nos brindan las hojas de cálculo al querer utilizarlas. Ahí les comparto pantalla. Como ven, tenemos una tabla donde tenemos apellido y nombre, y tenemos dos columnas con notas de trabajo de un primer y segundo trabajo, y luego el promedio de esas dos notas. Vamos a empezar aplicando entonces el formato condicional a la columna esta de promedio. Seleccionamos todas las celdas donde quisiéramos poner en práctica o implementar el formato. Una vez que la seleccionamos, vamos al menú de formato y desplazamos hacia abajo hasta donde dice formato condicional. Allí vemos que ahora se nos abre aquí a la derecha el menú para poder configurar las distintas opciones del formato condicional. Como primer lugar o primera instancia tenemos el intervalo donde queremos aplicarlo, que nosotros ya lo habíamos seleccionado previamente. Y luego tenemos las reglas de formato. Acá sí presten atención, porque esta es una de las preguntas que teníamos para hoy, y que por ahí fue la que presentó mayor dificultad o la que tuvo mayor repregunta, ¿no? Esta cuestión de las reglas o condiciones. Vieron que el tercer punto había que mencionar algún tipo de regla o de condición que sea de texto, de forma, de fecha y de número. Bien, si ahora nosotros desplegamos a esta lista, vamos a ver que nosotros le vamos a poder aplicar un formato condicional. Tenemos dos condiciones, digamos, independientes, que es si la celda está vacía o no está vacía, y luego están agrupadas por estos tipos de condiciones, ya sean mencionadas o relativas, perdón, a un número, a un texto o a la fecha, a una fecha. En este caso tenemos todas las que están vinculadas a texto, todas las que están vinculadas a fechas y todas las que están vinculadas a números. En este caso, como estamos trabajando con promedio, vamos a utilizar estas vinculadas a números y podemos usar que nos remarque todos aquellos que están aprobados. Supongamos que se aprueba con 7 o más de 7 en promedio, entonces nosotros tendríamos que usar esta opción que es mayor o igual que. Porque si usamos la que es mayor que 7, aquel promedio que sea 7 no nos va a marcar como aprobado. Si quieren vamos a ponerlo en práctica. Bueno, supongamos que seleccionamos mayor que. Y le decimos que las que sean mayor a 7. Las que sean mayor a 7, nos la remarque la celda, no le aplique un color verde. Vamos a elegir este bien llamativo para que sea visible. Nosotros ponemos listo y vemos que aquí nos marcó las que tenían más que 7. Pero, por ejemplo, este caso, este otro caso y este otro caso, que tenían 7, es decir, que el promedio le daba 7 y estaría aprobado, no lo marcó. Esto es porque nosotros seleccionamos dentro del formato, van a ver que acá al costado nos quedan las reglas que ya fuimos aplicando, para poder o eliminarla o haciendo clic nos aparecen las condiciones que seleccionamos. Entonces nosotros acá habíamos seleccionado como regla la que es mayor que, pero en este caso seleccionando esta opción nos queda por fuera el promedio de 7, que está aprobado. Entonces nosotros acá tendríamos que seleccionar esta opción que dice mayor o igual que, para que nos incluya el 7. Ahí si seleccionamos esta opción, vemos que acá automáticamente nos incluye las celdas que tengan promedio 7. Bien, esta era una de las posibilidades entonces en cuanto al formato de reglas, usando un color. Después si vamos hacia acá al menú, vemos que tenemos la opción también de usar escala de colores. Lo que nos va a hacer esta escala, nos va a aplicar. Nosotros vamos a poder seleccionar o un mismo color o distintos colores
y nos va a ir aplicando distintas tonalidades o intervalos, ¿no?, vinculados a estos dos colores. Vamos a seleccionar la escala de colores, vamos a trabajar con las mismas columnas de promedios, y vamos a ver que el valor mínimo, le vamos a decir, por ejemplo, en este caso, el valor mínimo sería la nota más baja. Vamos a pedir, por ejemplo, que nos marque en color rojo. Y vamos a pedirle que el valor máximo, o el punto máximo, no los marque de color verde, porque sería como la nota más alta. Y allí lo que va a hacer, entonces, este formato condicional, es nos va a explicar dentro de estos dos rangos de colores y dentro del valor mínimo y máximo, distintas tonalidades. Por ejemplo, vemos que el promedio de 2 lo marcó en un rojo como más brillante, más luminoso, ya lo que es 250 en una tonalidad más baja, 3 un poquito más bajo, lo que es 4 como un anaranjado, ¿no? 5 ya en una mezcla de naranja amarronado, y luego lo que ya es 7 en un verde, 750 un verde un poco más luminoso, 8, 850 y 9 ya en un verde más llamativo, más luminoso, más brilloso. Y ahí es como nos va aplicando esta escala de colores según el contenido de la celda, en este caso según los promedios. Bien, vamos entonces en este caso, supongamos que quiero eliminar esta regla, la elimino y tenemos la opción, si quisiéramos agregar otra, añadir otra regla desde acá, y si no, cerramos el menú. Claro, así es. También se puede aplicar, como vimos que había otras reglas de texto, que supongamos yo acá tenía preparado, miren, otra columna donde a partir del promedio pongo si pasa, es decir, si aprueba o si es necesario recuperar. Y aquí puedo aplicar lo mismo. Vamos a verlo. Si yo selecciono este conjunto de celdas, me quedo la última fuera, vamos nuevamente, ahí pongo formato condicional, el intervalo ya me aparece marcada de la celda E2 a la E21, y vamos a seleccionar como regla entonces alguna vinculada a texto. Podemos seleccionar esta que nosotros ponemos exactamente el texto o la palabra que quisiéramos utilizar, y vamos a poner como valor recupera. Y vamos a decirle que el recupera lo marque en negrita, y en vez de color de relleno, que la letra esté en rojo. Les ponemos listo, y ahí vemos que ya nos aplicó entonces este formato condicional y nos resaltó la celda con el recupera en negrito y en color rojo. Bien, entonces aquí ya tenemos resaltado el recupera, ¿no?, con una letra más gruesa, negrita, de estilo negrita, y en color rojo. Ahora supongamos que también la escuela o el municipio premia a aquellos que tienen un promedio de 9 o más, y nosotros quisiéramos seleccionar y resaltarlo de manera fácil, porque aquí, bueno, tenemos 20 datos, pero imagínense en un listado, no sé, de 200, 300 chicos o alumnos, ¿no? Esta cuestión es más fácil de hacerlo con esto del formato condicional. Entonces, seleccionamos. Si ya tenemos abierto el menú, vamos a añadir regla. Si no, lo agregamos desde formato condicional. Y vamos a decirle que dentro de las celdas estas de promedio, es decir, de la D2 a la D21, si contiene mayor o igual que 9, lo marque, le aplique un color de fondo a la celda o de relleno que sea verde. Ponemos listo, y ahí en este caso, por ejemplo, tenemos dos promedios que superan los 9 puntos. Bien, como ven, se pueden combinar distintas reglas en distintos apartados o distintas partes de una misma tabla o de una misma hoja de cálculo. Como les comentaba recién, y como hablamos al principio con lo que habían averiguado, esta funcionalidad, entonces, una de las particularidades que tiene es que sirve para poder aplicarla a partir de las condiciones o reglas que nosotros estipulamos
un formato a las celdas que contengan los datos que nosotros quisiéramos buscar o resaltar, ¿no? Y nos permite a su vez hacer de manera visible, dentro de toda una tabla con datos, ya sean numéricos, de texto, fecha, ¿no? Poder resaltar de alguna manera el dato en particular que estemos buscando o que nos sea útil hallar en ese momento. Bien, yo ahora en un ratito voy a subir algunos fragmentos de esta clase, más que nada cuando les compartí pantalla, para que lo puedan tener, ya que va a haber un trabajo con una tabla como esta, donde va a haber que aplicar esta cuestión del formato condicional según las consignas que allí figuren, pero tengan en cuenta presente que va a ser aplicar algún formato en particular al promedio y algún formato en particular a lo que es el resultado de texto. Bien, entonces con esto, si no hay ninguna otra duda, ya vamos finalizando. Les agradezco por haberse conectado. Que tengan buenas tardes. Chau.